to Almighty God. Toda la gloria le pertenece al Dios Todopoderoso. Amen. Amén. We give God praise and thanks for what He has done for the last Le 50 damos years. gloria y honra a Dios por lo que Él ha hecho en estos tiempos. Amen. We are so proud of what God is doing in Venezuela. Estamos tan orgullosos de lo que Dios está haciendo en Venezuela. Amen. Amén. And now in other parts of the world. Y aún en otras partes del mundo. Amen. Amén. And we are just here today to celebrate with you. Hemos venido estos días para celebrar juntamente con ustedes. Te amo mucho. I love you so much. Con todo mi corazón. Oh, Aleluya. Amén. Amén. Declaramos hoy, somos más que vencedores We en are el more nombre than de Jesús. conquerors. Amén. 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 Fuerte aplauso para Jesús, hermanos. God Dios les bless you. bendiga. Amén. Amén. Pastor. Aleluya. Es nuestro presidente de la Biblia Abierta Trinidad y Tobago. Pastor Ega is the National Director of Trinidad and Tobago. Es mi colega. Ahora voy a He's pasar. my partner. Ahora voy a pasar el colega del pastor Morillo, el vicepresidente. Y pastor Griffith. Pastor Griffith, vicepresidente, para que nos bendiga también. I want to invite Pastor Griffith to come. Say hello. Este es el primer día de presentación. Gloria a Dios. Praise the Lord. En Espíritu Santo, The Holy Spirit. God is good. Dios es bueno. There is no God like Jehovah. No hay Dios como Jehová de los ejércitos. I greet you in the wonderful name of Jesus Christ. Los our saludo Lord. en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. The presence of God and the atmosphere here in Venezuela is always very, very rich. La presencia y la atmósfera del Espíritu Santo en Venezuela siempre es rica, maravillosa. What you are doing in your passion in serving the Lord, keep on doing it. Lo que usted ha hecho con pasión para servirle al Señor, manténgalo haciendo. The favor of the Lord is all over you. El favor de Dios está sobre ustedes, It's all over you. o sobre todo cada uno de ustedes. Don't keep it to yourself. No te menosprecies. Keep sending it out and sharing it with everybody else. Sigue compartiendo el evangelio con todas las personas alrededor. God is good. Dios es bueno. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gracias. Pastor Correa. Aleluya. Wow. Damos gracias a Dios. Amén. We got Quiero presentar también al pastor Desmo. Yeah, que nos okay, we want to bendiga, invite Pastor Desmond Austin. Venga, para que nosotros nos bendiga también. Parte del equipo también. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, Jesus' name. hay poder en el nombre de There Jesucristo. is power in the name of Jesus. Hay poder en el sangre de There is Jesucristo. power in the blood of Jesus. And we stand here today Y estando aquí en este lugar, on the threshold of a new beginning. de un nuevo comienzo, The month of August en el mes de agosto, is the 8th month of the year. es el mes número 8. The number 8 El número 8 is significant significa of new beginnings. nuevos comienzos. I declare Yo declaro over the churches sobre las iglesias in Venezuela en Venezuela a season of new beginnings, de una semilla de un nuevo comienzo, a season of fresh anointings. una nueva fresca unción. You are about to step into
van a empezar a entrar en lugares. A new season. Van a entrar en una nueva temporada. In Jesus' name. En Give el the Lord nombre a de hand of Jesús, un praise. fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Bueno, y así en cada servicio vamos a ir presentando a cada uno de nuestros Don't worry, pastores I will call every one of you to come and bring greetings. y a toda la directiva también de And to la, all the de la FABA National y Board abierta a of Venezuela. Venezuela. Amén. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Dios. Gracias, Señor amado, por la expectativa que ha puesto en el corazón de nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, porque creemos, Dios amado, como dijo el profeta, Dios, nuevo comienzo para la Federación Biblia Abierta Venezuela, nuevo comienzo, Dios amado, de grandes cosas que te he preparado para nosotros acá en Venezuela e ir fuera de Venezuela en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por estos 30 años, Dios amado. Te damos gracias, Padre amado, porque has sostenido este ministerio estos 30 años, Padre, y creemos que los muchos que vendrán en el nombre de Jesús, así como has sostenido, Padre amado, este ministerio, así va a sostener cada ministerio, Padre, de las iglesias en Venezuela y fuera de Venezuela en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre. Gracias, Señor amado, colocamos este congreso en tus manos, Dios, una vez más. Que sea usted direccionando todo. Cada palabra que sale por la boca de los profetas, de los reverendos, los pastores, cada palabra que sale, Dios amado, podamos recibirla y ponerla por práctica en el nombre de Jesús. Que cada palabra podamos recibirla revelada en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre. Presentamos este congreso en tus manos, Espíritu Santo, y que sea usted direccionando. Toma el control de todo lo que se está haciendo en este lugar. Gracias por los músicos. Gracias por el audiovisual, gracias por todo el equipo que está sirviendo, Dios amado, en este poderoso congreso en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por nuestros apóstoles, Padre, Calve y Beverly de Mar, que son parte, Dios amado, de esta visión grande que ha traído a Venezuela. Tuya la gloria y tuya la honra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Exaltamos el nombre del Señor, amén. Mañana, amén. Hay un video que va a proyectar ahí y vamos a tener a nuestro pastor David. Ahí tienen, fuerte aplauso a nuestro pastor con su amada esposa. Esta es la intérprete, que venga la intérprete de una vez. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Pastor. El otro micrófono. Ok, gracias ya. Buenos días. Good morning. Buenos días. Dios les bendiga. I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Siéntate. Oh, you can have a seat. I am a bit nervous. Estoy un poco nervioso. They put me to preach first. Ellos me dijeron que predicara de primero. And you know there's a principle in the Bible ¿Sabes que hay un principio en la Biblia that speaks about the first fruit. que habla acerca del primer fruto? The first fruit is a sample El primer fruto es la muestra of what is to come. de lo que vendrá. So they put me as the first fruit. Entonces ellos me pusieron como primer fruto. So I have to be very careful what I say Entonces tengo que tener mucho cuidado de lo que vaya a decir and what I do. y lo que yo vaya a hacer. But on a serious note, Pero en una muy seria nota, I believe that the word that the Lord has given to me pienso que el Señor me ha dado una gran palabra. sets the foundation for the rest of the conference. Esto va a
formar la fundación para el resto de la conferencia. We are looking at the theme, Estamos buscando algo conquering the world in the power of the gospel. en conquistar el mundo con la palabra de Dios, con el evangelio. I will just want to focus on one aspect of the theme. Solamente quiero enfocarme en un solo aspecto. I believe the Lord will have you to understand Yo creo y pienso que el Señor me va a permitir entender the world that you have to conquer. la palabra que tú tienes que conquistar. But before we look into that world, Pero antes de ir a esa palabra, I believe that the church here in Venezuela, yo creo que la iglesia acá en Venezuela, and in particular the Open Bible Church, y particularmente la iglesia Biblia Abierta, is in a period of transition. está en un periodo de transición. Desde el periodo de su transición, Jesus Christ began his ministry Jesucristo comenzó su ministerio at the age of 30 years. a la edad de 30 años. He had transitioned into ministry. Él lo transformó en su ministerio. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, the priest began his ministry ellos dicen que empezaron su ministerio at the age of 30. a la edad de 30. And Ellos comenzaron su ministerio a la edad de 30 años. I believe Y yo creo that 30 is a significant figure que la edad de 30 años es una edad significante for the church here in Venezuela. para la iglesia aquí en Venezuela. I want to agree with what Reverend Austin said, Yo quiero estar de acuerdo con lo que el reverendo Austin dijo, that you are entering into a new season. que ustedes están entrando en una nueva temporada. The Lord has established this church for the last 30 years. El Señor ha establecido esta iglesia en los últimos 30 años. And now the Lord is saying to Open Bible in Venezuela, Y ahora el Señor le dice a la iglesia Biblia Abierta en Venezuela, there is a world to conquer. hay una palabra que conquistar. If we look at Mark's Gospel, Si chapter vamos, 16, si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, reading from verse 15. leyéndolo desde el verso 15. Could you read? Mark? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesus is speaking to his disciples. Jesús estaba hablando acá con sus discípulos. He told them that they need to go into all the world. Él estaba comandando a ellos que tenían que ir a todo el mundo. The question is, what is this world? Pero la pregunta es, ¿cuál es este mundo? Well, let's look at the meaning of the Entonces, world. vamos a buscar el significado de mundo. Let's look at that meaning. Vamos a buscar ese significado. This text speaks Este about texto habla acerca, the Great Commission. este texto habla acerca de la gran promesa, la gran comisión. There are two accounts of the Great Commission. Hay dos contabilidades o dos cuentas que tenemos que dar en esta comisión. In the Gospel of Mark, Y en el Evangelio de Marcos, in verse 15 en el verso 15 of chapter 16, del capítulo 16, Jesus says, go into all the world. Jesús dice, ve a todo el mundo, ve hacia el mundo. Literally, this text means Este pequeño texto significa having gone into all the world. ir y entrar a todo el mundo. Jesus have already commissioned his disciples Jesús ya le había dado el comando a sus discípulos to go into all the world. de ir en todo el mundo
o de ir hacia todo el mundo. I would like to tell you this morning Me gustaría decirte esta mañana that Jesus has already commissioned you que ya Jesús ya los ha comprometido a ustedes to go into all the world. para ir hacia todo el mundo. What is this world? ¿Cuál es este mundo? The word that is used for world in the Greek Esta palabra, el significado de palabra en hebreo, en griego, is the word cosmos. es la palabra cosmos. Cosmos Cosmos means an ordered system. significa un sistema ordenado. Cosmos, Cosmos, in this text, en este texto, speaks about the ungodly multitude. sí, habla acerca de la multitud que no está en Cristo. In this text, En este texto, Cosmos speaks about a people, Cosmo habla acerca de a people, unas personas an ungodly people, y personas que no son de Dios. a mass of ungodly people, Y más, a whole world of ungodly people, todas las personas que no están de Dios en el mundo, que no están en Dios en el mundo. a whole world of men Todo el mundo lleno de hombres separated from God, están separados de Dios. a whole world of men La población, toda la multitud that are unfriendly que no es amistosa against the cause of Jesus Christ. en que va en contra acerca de la voluntad de Dios y del llamado de Dios. Cosmos Cosmos speaks about a whole group of people habla acerca de todo el grupo de personas in this world en este mundo that are ungodly, que no está en los caminos de Dios, that are against the principles of Jesus que Christ. están en contra del principado de Jesucristo. Into this world, En este mundo, Jesus is sending you. Jesús te envió a ti. He says to go into all the world. Él te manda a ir dentro del mundo. As a church in Venezuela, Como iglesia de Venezuela, you are to go into all the world. tú necesitas ir a todo el mundo. You have reached the stage Tienes que llegar al escenario, o has llegado al escenario ya, where you are no longer a receiving church. que ya tú no eres aquella persona que solamente recibe en la iglesia, You are now a sending church. ya tú eres una iglesia enviada por Jesús. We have suffered from the pandemic. Hemos sufrido durante la pandemia. There was a reason for this church to go through the pandemic. Y hay una razón por la cual esta iglesia fue a través de la pandemia, Like in the o book of enfrentó la Acts, pandemia. in the book of Acts, En el libro de Hechos, the church was settled in Jerusalem. la iglesia fue formada en Jerusalén. Jesus had told the church Jesús le dijo a la iglesia that when the Holy Ghost comes upon you, que cuando el Espíritu Santo venga a ti, that when you are baptized with the Holy Ghost, cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, the church was to go into all the world. la iglesia se supone que irá en todo el mundo, hacia todo el mundo. But the church remained in Jerusalem. Pero la iglesia aún se quedaba en Jerusalén. And so persecution came upon the church. Entonces la persecución es cuando vino a la iglesia. The church suffered terribly. La iglesia sufrió terriblemente. And because of the suffering, Y la causa de este sufrimiento the believers went all over the world. es por el cual los creyentes fueron a todo el mundo. And wherever they went, Y a cualquier lugar que ellos iban, they carried the gospel. ellos llevaban el evangelio. The church in Venezuela La iglesia acá en Venezuela is a suffering church. es una iglesia que ha sufrido. The purpose of your suffering El propósito de tu sufrimiento is to send you into all the world. es para ir a todo el mundo, Into Brazil, para Brasil, into Colombia, para Colombia, in America, para América,
Jamaica, to Trinidad and Tobago, Trinidad y to Tobago, St. Vincent, para San Vicente, to China. para China. You need to understand Tú necesitas entender, iglesia, purpose of your suffering. que el propósito de tu sufrimiento, Jesus commissioned Jesús the church el deber, el comando que le dio Jesús a su iglesia, to go into all the world. es para ir hacia todo el mundo. It's a world where there are men that are against the gospel. Es un mundo donde los hombres están en contra del evangelio de Dios. It's a world where people are unfriendly. Es un mundo donde conseguimos personas que no son amistosas. A world where people are unfriendly to you. Es un mundo donde quizás las personas son inamistosas contigo. A world where people are unfriendly to what you believe in. Un mundo donde quizás las personas no sean amistosas con lo que tú realmente crees. This is the world that Jesus is sending you. Este es un mundo en el que Jesús te está enviando. He told the church, Él le dijo a la iglesia, he told his disciples Él le dijo a sus discípulos to go into all the world, que vayan hacia todo el mundo, to go into the cosmos, que vayan hacia el cosmos, to go into an ungodly multitude, que vayan hacia esa multitud no creyente, to go into a whole mass of men, que vayan a esa masa, esa gran cantidad de hombres y mujeres, a whole group of people un gran grupo de personas that are separated from God. que están separadas de Dios. This is the world Este es el mundo that Jesus is sending you into. en el cual Jesús te está enviando. But why are you going into the world? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tú vas a ese mundo? According to Mark's gospel, Acorde al Evangelio de Marcos, you are to preach the gospel. tú tienes que predicar el Evangelio. You are to preach the good news. Tú necesitas predicar las nuevas buenas. The disciples were commanded. Los discípulos fueron enviados. It was a command. Fue un envío, fue un mandato de Dios. It was not a request. No fue una solicitud. Jesus did not beg you. Jesús no te rogó o Jesús no te ruega. Jesus did not ask you. Jesús no te pregunta. The word that is used to preach, La palabra que es usada para ser predicada the word is a command. es la palabra que es un mandamiento. Es un mandamiento que necesitamos realizar. And Jesus says, Y Jesús dice, if you love me, si tú me amas, you will obey me. tú me vas a obedecer. The church in Venezuela, La iglesia aquí en Venezuela, and in particular the Open Bible y Church, particularmente la iglesia de Biblia abierta, Jesus is saying to you this morning, Jesús te está enviando a ti esta mañana having gone into all the world, para ir hacia todo el mundo, you are to proclaim the gospel. para proclamar el evangelio de Dios. You are to proclaim the good news. Necesitas proclamar las buenas nuevas. You are to proclaim the gospel. Necesitas proclamar el evangelio. You are to proclaim the things pertaining to the gospel. Necesitas compartir las cosas pertenecientes al evangelio. When Jesus gave that command, Cuando Jesús dio esa orden o ese mandato, the disciples understood los discípulos entendieron that this command was a specific command. que este comando fue un comando muy específico. This command was a definite command. Este comando, este principio o este mandato fue un mandato definitivo. This command was intentional. Este comando fue intencional. To preach the gospel De predicar el evangelio. is a command. El predicar el evangelio es un mandato. It's not a choice. No es una elección. You have no choice. No tienes elecciones. When Jesus gave this command, Cuando Jesús dio este mandato, the disciples los discípulos, were to treat the command lo que ellos fueron enviados con este comando, with a sense of urgency. fueron enviados con un sentido de urgencia. They were to be intentional Ellos tenían que ser intencionales about preaching the gospel. acerca de predicar el evangelio.
Mark in his gospel, Marcos en su evangelio, he recorded what Jesus said. él grabó lo que Jesús dijo. The disciples were to go into all the world, Los discípulos tenían que ir hacia todo el mundo, into a world of ungodly men, en un mundo donde no creían en Dios, no eran creyentes, a world where people are anti-Christ. un mundo donde tenemos gente que es anticristo. You are to go into all the Tú world, necesitas ir hacia ese mundo, a world where people are unfriendly to you. ese mundo donde tenemos a gente que no son para nada amistosa contigo. And Mark used the word Y Marcos usó esta palabra, creatures. criaturas, Creatures. criaturas, All creatures. toda criatura, All creatures toda criatura speak about the human race. que necesita hablar de la humanidad. So the gospel Entonces el evangelio is to be preached es para que sea predicado to the human race. para la humanidad. A race that is not friendly to the gospel. Una humanidad que no es muy amable, no es muy amistosa con el evangelio. A race that lives under principles Una humanidad que vive debajo de un principado that are contrary to the word of God. que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Open Bible, Iglesia Biblia Abierta, you are commanded tú eres mandado to go into a world para ir a un mundo where people donde hay gente are not friendly to the gospel. que no son amistosos en el evangelio. You que are no creen en el commanded evangelio. Tú estás mandado To go into a world para ir a un mundo where people are separated from God. donde hay personas separadas de Dios. It is not an easy task. No es una prueba fácil, lo sé. It's a difficult work. Es un trabajo difícil. But Jesus promised his disciples Pero Jesús le prometió a sus discípulos that as they go, que a donde ellos vayan, he will be with them. la palabra va a estar con ellos. Jesus Jesús has promised you, te ha prometido, the church in Venezuela, la iglesia aquí en Venezuela as you go into the world, necesita ir a ese mundo. he will be with you. Ellos no, un mundo donde necesita ser refugiado, The Holy Spirit donde el Espíritu Santo that is in you que está en ti is the power of God. es una palabra poderosa de Dios, Y es todo el el- poder de Dios. He told his disciples, Él le dijo a sus discípulos, when the Holy Ghost comes upon you, cuando el Espíritu Santo venga a ti, he's going to come upon you in power. Él va a venir a empoderarte. And you are to preach the Y tú gospel vas a predicar el Evangelio, not in your own strength, no por tus propias fuerzas, not with your own wisdom, no en tu propio conocimiento, but you are to preach the gospel pero tienes que predicar el Evangelio in the power en el poder of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. Put your hands together for Jesus. Vamos a darle un aplauso al Señor. What is very interesting Lo que es bastante interesante is that Matthew es que en Mateo records the same Great Commission. hay una parte donde dice la gran comisión, el gran mandato. In Matthew's Gospel, chapter 28, En Mateo capítulo 28, and verse 19, Mateo capítulo 28 y verso 19, 28, 19. Mateo capítulo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. what is interesting Lo que acá es interesante is that Mark's Gospel, es que el Evangelio de Mateo, de Marcos, Jesus told his disciples Jesús le dijo a sus discípulos to preach the gospel que fueran a predicar el Evangelio to all creatures. a todas las criaturas. But here in Matthew, Pero acá en Mateo, Jesus is telling his disciples Jesús está diciéndole a sus discípulos to go into all the world para que vayan hacia todo el mundo
But he did not say preach. Pero no, ellos lo envió a predicar. Mark said preach. Marcos dijo, predica. But in Matthew, Pero en Mateo, the Bible declares, la Biblia declara, instead of preach, en vez de predicar, make disciples. haz discípulos. Are they contrary to each other? Es totalmente contrario, ¿cierto? Mark and Matthew is saying the same thing. Mark y Mateo dijeron cosas totalmente diferentes. The Gospel of Mark was written before Matthew's. El Evangelio de Marcos estaba totalmente diferente al Evangelio de Mateo. Matthew expanded on what Mark recorded. Mateo expandió ya lo que Marcos había dicho anteriormente. Matthew extended on Mateo lo extendió. on what Mark recorded. Expandió eso de lo que ya Marcos había comentado anteriormente. So Mark said to preach, Entonces Mark dijo que predicaran. and Matthew says to make Y disciples. Mateo dijo, haz discípulos. It's the same thing. Es la misma cosa. You cannot make disciples Tú no puedes hacer discípulos unless you win this, unless you win, al menos que tú ganes, unless you preach, al menos que tú ganes discípulos, al menos que tú prediques, unless you preach the gospel. al menos que tú prediques el evangelio. In preaching the gospel, Y el predicar el evangelio, you are winning the world for Jesus. tú estás haciendo la voluntad de Dios. But when you win the world for Jesus, Pero cuando tú haces la voluntad para Jesús, you have to disciple them. tú necesitas evangelizarlos, tú necesitas discipularlos. So the Great Commission Entonces la gran comisión o el gran comando that is given to this church que es dada a esta iglesia is to go into all the world es ir hacia todo el mundo. and make disciples. Ve hacia el resto del mundo y haz discípulos. But Matthew said Matthew said to make disciples Mateo dijo para ser discípulos of all nations. de todas las naciones. And Mark says go into all the world. Y Marcos dice que ve hacia todo el mundo. Are they contrary? ¿Están ellos contradecidos? No. No. The nations, Las naciones, the word that is used in Matthew's gospel, la palabra que está ahí dicha en el Evangelio de Mateo, the word that is used in the New Testament la palabra que está proyectada o dicha en el Nuevo Testamento is ethnos. es exnos. It's a Greek word. Es una palabra griega. Ethnos. Exnos es una palabra griega. Ethnos. Exnos It's a Greek word. es una palabra griega. Ethnos. Exnos It means all nations. significa todas las naciones. It means Significa specifically específicamente a particular group of people. un grupo particular de personas. In the world of missions, En el mundo de las misiones, this group is called este grupo fue llamado o es llamado a people group. un grupo de personas. A people group. Un grupo de personas. So Un while grupo Mark, etnio. Mark recorded that the disciples, Pero lo que lo que Marcos le ha dicho a sus discípulos, Mark recorded, Marcos ha dicho, Mark ha dicho that you are to go into all the world que tú necesitas ir hacia todo el mundo and preach the gospel y predicar el evangelio to all creatures. a todas las criaturas. But Matthew said Pero Mateo dijo that you were to make disciples que tú fuiste hecho para crear discípulos of all nations. de todas las naciones. That word nation Esa palabra nación in the original en el origen speaks about people groups. habla acerca de grupos etnios. There was one professional
Había personas profesionales in the area of missions en la área de misiones by the name of Ralph Winter. por el nombre de Ralph Wilter. I'm quoting what he says. Y esto es lo que él ha compartido. He says Él dice, él that dijo there are people que hay personas in which there are churches donde hay personas donde tú puedes encontrar iglesias en ellos, planted and growing plantarlas y hacerlas crecer and y multiplying multiplicarlas in sufficient capacity en una capacidad suficiente to continue to reach para continuar llegando more of their own. más a aquellas personas. I repeat, Repito, and you understand what this person is saying to you. ¿tú estás entendiendo lo que esta persona te está diciendo a ti? Iglesia, You are to go into all the tú world necesitas ir hacia todo el mundo and make disciples y hacer discípulos of all nations. de todas las naciones. But nations speak about people group. Pero las naciones hablan acerca de un grupo de etnias And according to Ralph Winter, y acorde con Rob Winter, there are different groups of people hay diferentes tipos de personas all over the world. alrededor de todo el mundo. You have different tribes, Tú tienes diferentes retos, different races, diferentes razas and they are to be reached y se necesita llegar. with the gospel. Necesitamos llevar al evangelio allí. And according to Ralph Winter, Y acorden con Rob Winter, there are many groups of people hay muchos grupos de personas in this world en este mundo where there are no churches planted. donde no hay iglesias plantadas. In other words, En otras palabras, these people have not been reached esta gente no hemos llegado a estas personas with todavía the gospel. con el evangelio. The church in Venezuela, La iglesia aquí en Venezuela, Jesus is commanding you Jesús te está comandando a ti that there are tribes, que hay una multitud, there are different races, que hay diferentes razas, people belonging to different cultures personas que pertenecen a diferentes culturas, that need to hear the que gospel necesita escuchar el evangelio in their own language. en tu propio idioma, en el propio idioma de ellos también. Jesus is saying to you this morning Jesús te está diciendo a ti esta mañana that you are not necessarily que tú no necesariamente to go into geographical location. necesitas ir a localidades geográficas. But what Jesus is saying to this church, Pero lo que está diciendo Jesús en esta iglesia that there are groups of people es que hay grupos de personas who have not heard the gospel que no han escuchado el evangelio in their own language, en su propio idioma, in their own mother tongue, en su propia lengua nativa, in their own dialect. en su propio dialecto. This is the commission the church has. Esto es un comando que ustedes como iglesia tienen. Not just to reach a country, No necesariamente en llegar a un país, not just to go to America no solamente es ir a América or Brazil o a Brasil or Colombia, o a Colombia, but in these countries, pero en estos países there are people hay gente who need to hear the que gospel también necesita escuchar el evangelio in their own language. en su propio idioma. And so what God is doing to you in Entonces lo que Venezuela, está haciendo Jesús en ti aquí en Venezuela, there are people in Colombia, hay gente en Colombia, there are people in Brazil, hay gente en Brasil, there are people in Guyana, hay gente en Guyana, there are people in the Caribbean hay personas en el Caribe that still need to hear the que gospel aún necesitan escuchar el in their evangelio own language. en su propio idioma. So what God is doing to you as a Entonces- strategy, Entonces lo que está haciendo Jesús en este momento en ti es una estrategia.
There are communities of Hispanics que hay comunidades que se han desaparecido ya. in my own country, En mi propio país, por in ejemplo, Trinidad and Tobago. en Trinidad y Tobago. So God is sending you, Entonces Jesús te ha enviado and be prepared y te ha enviado a prepararte to go to Trinidad and Tobago para ir a Trinidad y Tobago and preach the y gospel predicar el evangelio to the Hispanics in Trinidad and Tobago. para las personas hispanas en Trinidad y Tobago. I'm saying to you, young people, Te estoy diciendo a ti, personas jóvenes, that there is a field of Hispanics que hay un sentimiento, hay una gran cantidad de hispanos in United States, en Estados Unidos, in Canada, en Panamá, in St. Vincent, en San Vicente, in Barbados, en Barbados, in Colombia. en Colombia. There are a group of Hispanics Hay un grupo de hispanos that need to hear the que gospel necesita escuchar el evangelio de in Dios their own en language. su propio idioma. And you are the one that is speaking that language this morning. Y tú eres la persona indicada la cual habla ese idioma esta mañana. Let me just close Déjame tan solo cerrar by explaining to you explicándote what this world look like. cómo este mundo luce hoy en día. The world is not only a group of people El mundo no es solamente un grupo de personas in a certain place en un cierto lugar on planet Earth, en el planeta Tierra, but the world also speaks about an age. pero el mundo además habla acerca de An age, a time period. un periodo de tiempo. An age, periodo de tiempo. Yes. El mundo, una época. El mundo también se habla de una época. There are two common words Hay dos palabras comunes that are used in the New Testament que son utilizadas en el Nuevo Testamento, that means world. que significa mundo. One refers to a group of people Una se refiere a un grupo de personas in a certain location en una localidad, una cierta localidad, who are against the gospel, los cuales están en contra del Evangelio, who are against God, quienes están en contra de Dios, who are unfriendly to you. quienes no son muy amistosos contigo. That is one world. Ese es un solo mundo. But there's another world that Pero- speaks about a time period. Pero hay otro mundo donde habla acerca de un periodo. It is called the age. Es llamado, hay otro mundo llamado la época. For example, the New Testament Por ejemplo, en el Nuevo Testamento speaks about the present age. habla acerca de esta época en la cual estamos presentes. The New Testament El Nuevo Testamento speaks about a future age. habla acerca de una época futura. The New Testament El Nuevo Testamento speaks about a specific age. habla acerca de una época específica. And the New Testament Y el Nuevo Testamento speaks about an age habla acerca de una época that has no end. que no tiene final. The New Testament El Nuevo Testamento speaks about a period of time habla acerca de un periodo de tiempo where there is no end. donde no hay final. It is called Es eternity. llamada la eternidad. And you are to prepare men and women and children Y tú necesitas preparar hombres, mujeres y niños y niñas for that age, para esa época, that time para ese tiempo that has no end. donde llega el final. But now we are living in a present age. Pero ahora están viviendo en esa época final, And in Matthew chapter 10 and 16, pero en Mateo Matthew chapter 10 and verse 16, Mateo capítulo 10, verso 16, the Bible tells us la Biblia nos dice that Jesus, que Jesús he sent out his disciples. envió a todos sus discípulos. And in verse 16, Y en el verso 16, he describes the age. él describe esta época. He describes the time period Él describe este tiempo de periodo in which they are to preach the gospel.
que tienen que ir a predicar el evangelio. Read Matthew 10:16, please. Y dice así, en español. Ajá. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. This is the characteristic of the age. Esta es la característica de la época actual. This is the characteristic of the time period Esta es la característica de ese tiempo, de ese periodo in which you are preaching the gospel. en el cual tú eres enviado a predicar el evangelio. Jesus says, I send you as sheep in the midst of wolves. Yo te envío, Jesús dice, yo te envío a ti como ovejas en el medio de este mundo. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, I am sending you out yo te estoy enviando a ti allá into a world a un mundo that is ruled by Satan. que está comandado bajo Satanás. This is the age Esta es la época in which you live. en el que esas reglas, You are living in a world esa es la época en el que tú estás viviendo, ese mundo that is ruled by Satan. que está comandado bajo Satanás. It's a dangerous world. Es un mundo peligroso. It's an unfriendly world. Es un mundo que no es para nada amistoso. But Jesus says, Pero Jesús dice, you must be wise as serpents tú necesitas ser muy sabio como And- servidor and harmless as doves. y sencillo como palomas. Necesitas ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. Jesus warns his disciples Jesús quiere que sus discípulos, in Matthew chapter 13 and verse 22, en Mateo capítulo 30, verse 22, 22, Mateo Jesus warns his disciples in Matthew Matthew chapter 13, 1, 3, 13, 13 22. and 22. 13:22, Mateo 13:22. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesus is warning you this morning Jesús hoy en día o esta mañana te está advirtiendo that the world you are going into que a ese mundo en el cual tú vas is a world of seductive power, seductive power. es un mundo lleno de calamidades. Riches can seduce you. Él te quiere usar a ti. Material wealth can seduce you. Él te quiere preparar para... La riqueza, la riqueza te seduce a veces. This is the age in which you are going into. Esta es la época en la cual tú tienes que ir. The cares of this world, Jesus says, Que necesitas cuidar de este mundo. it's a world of anxieties Es un mundo de ansiedad and worries. y de preocupaciones. And it's a world where the riches can choke, Este es un mundo en el cual nosotros necesitamos llegar y salvar. can choke spiritual life out of you. Y expandir esa vida espiritual. He wants his disciples, Él quiere que sus discípulos, because of the deceitfulness of riches, por el dado caso que quizás sean tentados por la riqueza, because of the deceitfulness of wealth, porque quizás ellos sean tentados por la riqueza, it can cause you to become unfruitful. puede quizás causarte a ti no ser fructífero. And some disciples Y algunos discípulos have already become unfruitful han sido ya parte de este proceso de fructíferos. because they are concerned about the world Porque ellos solamente se preocupan por las cosas del and the mundo riches in the world. y la riqueza del mundo. But Paul in Romans chapter 12, Pero en el Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Paul told his disciples, Paul le dijo a sus discípulos, do not be conformed to this Pablo le dijo world, a sus discípulos, tú no perteneces a este mundo, but be ye transformed
sino para ser transformado, by the renewing of your mind. para renovar tu tierra. You have to stand in opposition Necesitas pararte firme to the age you are living in. en esta época la cual tú estás viviendo. And that is the world that Jesus is sending you into. Y ese es el mundo en el cual Jesús te está enviando. And before I close this morning, Y mientras cierro esta mañana, I would like to pray for those of you me gustaría orar por aquellos, whom the Lord has spoken to. a aquellos a que ya el Señor les ha hablado. I'm seeing quite a number of young people here this morning. Veo bastante gente joven acá esta mañana. And the Holy Spirit is speaking to you. Y el Espíritu Santo te dice, He wants you to go into all the world. Él quiere que tú vayas a todo el mundo, There are other young people just like you que traigas a esas personas jóvenes, así como tú, outside of Venezuela. fuera de Venezuela. Thank God for the work that you are doing in Venezuela. Gracias Señor te damos porque esa palabra está acá en Venezuela. But there are people outside of Pero Venezuela, también hay personas fuera de Venezuela, beyond the borders of Venezuela, beyond the borders of más allá Venezuela, de los bordes de Venezuela, who needs to hear the gospel. los cuales necesitan escuchar el Evangelio de Dios. What you have been taught right here, Una vez que ya tú estás acá y ya te hemos dicho, you need to carry it out of Venezuela. necesitas llevar este mensaje fuera de Venezuela. This is a special call. Esto es un llamado especial. This is not for all believers. Esto no es para todos los creyentes. Some of you are called to stay in Venezuela, Algunos de ustedes son llamados para quedarse aquí en Venezuela. but some of you are called to go outside of Pero Venezuela. algunos de ustedes también son llamados para ir fuera de Venezuela. You are the one I want to pray for. Tú eres la persona por la cual yo quiero orar hoy. You who have that call by the Holy Spirit Tú que eres la persona que tiene ese llamado por el Espíritu Santo to carry this gospel. para llevar su evangelio. Could you just quickly come to the front? Por favor, We want to ¿puedes pray for all pasar of you. adelante? Todos ustedes. Those of you who have that call, just come quick. It's a Let me make it special bold call. for you, pastor. El pastor le está diciendo, hay personas que es llamado para ministrar aquí en Venezuela, pero hay personas que tienen un llamado para salir de Venezuela. Esa persona que siente que tiene un llamado para salir de Venezuela ya debe estar en el altar.